¿Cómo es la comunicación en el mundo de la hotelería? La gente va con un nivel de estrés tan grande. Tienes que hacerle entender el por qué sí o el por qué no cuando esta persona está fuera de sus casillas. ¿Cómo formáis a estos equipos para que tengan esa servicialidad? Tienes que hacer muchísimas cosas para que la gente pueda tener un concepto que se nos olvida muchas veces, que es inteligencia emocional. Muchas veces quieres ahorcar al huésped, ¿me entiendes? Porque ¿qué beneficios te ha dado el ser cara visible o que condenas? es que yo soy una persona antes y otra después, en todos los sentidos. Me ayudó muchísimo a leer un discurso. Nadie te enseña a leer un discurso. Yo cuando me paraba y leía el discurso, lo leía más rápido que nada, porque yo lo que quería es estar sentado otra vez. ¿Y en qué os fijáis en el emprendedor? Yo te diría primero lo económico, ¿no? Porque sí es un negocio y esa empatía también tiene que ser buena, y etcétera. Y a mí cuando estaba yo en Shark Tank, entraba el emprendedor por esa puerta y simplemente antes de que hablara tú ya habías juzgado. ¿Cómo considerarías tú un discurso perfecto para ti? El emprendedor debe tener una empatía tremenda para en 10 minutos o menos pueda decirnos la evaluación, lo que se dedica, lo que hace el servicio o el producto que está vendiendo y que... ¿Qué 3 errores deberían evitar? Gente joven, gente empresaria, gente emprendedora. Tratar de pensar que saben todo. Toma ya. La otra es no saber comunicar. Y la tercera... Parecen fáciles. Te doy la bienvenida a una nueva tertulia de Saber Comunicar y hoy siéntate, prepárate un café o disfruta si estás en el coche camino al trabajo porque tenemos una entrevista magnífica donde vamos a aprender muchísimo. Tengo a mi lado a uno de los empresarios del sector hotelero más importantes de todo México, que ha sido presidente de distintas organizaciones relacionadas con el sector del turismo, forma parte de un grupo familiar magnífico, un conglomerado de empresas y además es inversor y no solo eso, a lo mejor lo habéis visto en vídeos míos porque ha sido uno de los tiburones de Shark Tank, entre otras muchas cosas. Braulio Arzuaga, bienvenido. Nada, Fer, muchas gracias por tenerme aquí. Un honor, en serio, estar aquí y encantado de poder participar contigo. Yo, el ratito que llevamos hablando ya he aprendido muchísimo. Entonces el público va a disfrutar una maravilla. Ojalá que sí sea. Porque tenemos muchos temas. Vienes de empresa familiar, que ya de por sí combinar empresa y familia es un caos absoluto. Si ya la empresa es un caos y la familia es un caos, juntar las dos ya es un caos absoluto, completamente caos al cuadrado. Sector del turismo. No lo habéis pasado fácil. No, nada. Habéis vivido una montaña rusa. Este siglo ha sido terrible, desde inicios, finales, subidas, bajadas, pandemias de por medio, un caos, y ahora hablaremos de esto. Además, que el sector turístico gestionas muchas compañías. Tenemos mucho de lo que hablar, pero... Sí, la verdad es que sí. Ha sido increíble, ¿no? Este momento en el que he estado. Ha sido muy complicado. Ya lo decías tú, en el tema de turismo me tocó durante 7 años ser, digamos, la cabeza de sector. Y fue muy complicado porque pasaron 2 crisis muy fuertes, ¿no? Y como tú dices, lo platicaremos ahora, pero eso más todo lo que está pasando en el mundo y demás, la verdad es que es algo impresionante, es algo interesante y hay que estar muy, muy pendiente para poder aportar, que eso yo creo que es de lo más importante. A mí me encanta porque vayamos con la historia. Estás aquí en España, un lujo poder contar contigo y que gente que a veces, y esto sucede, no escuchamos a emprendedores del otro lado del charco. Vamos a México y yo que sí que tengo esa relación con México, lo veo, pero solemos estar en silos aislados. El mexicano a veces no escucha al español y el español no escucha al mexicano. Y hoy quiero conocer esa historia porque tienes una historia muy arraigada también, que nace de tu abuelo, una historia fascinante. Si no me equivoco, en el 1923, sale de Cantabria y descubre una oportunidad. ¿Nos puedes contar esa historia magnífica? Sí, a ver, es una historia increíble porque es esa época, ¿no? Que había que ir en barco y que había que ir a hacer las Américas, que le llamaban, ¿no? Imagínate ese mundo en donde no existía la conectividad de hoy. Imagínate ese mundo en donde no existía las comunicaciones de hoy. Imagínate ese mundo en donde no existía simplemente el avión, ¿no? Había que ir en barco y había que pasar varios meses. Y también imagínate ese mundo de una persona de un pueblo de Cantabria que se va con una maleta y que se va con una maleta a un país desconocido, a una aventura, ni idea qué es lo que iba a llegar a pasar, en donde tiene que dejar a sus padres, a su familia y etcétera, y que no era tan fácil como mandar un correo, no era tan fácil como mandar un WhatsApp, no era tan fácil como absolutamente nada. Entonces, yo admiro mucho a esas personas que fueron, la comunidad española en México es enorme, y admiro mucho, mucho a esas personas porque dejar esa raíz, dejar a tu familia, es dejar esa incomodidad para irte a tratar de buscar algo mejor. Él llega a México, como todos, llega al puerto de Veracruz y él se mueve a un pueblo que hoy es pequeño.
Hoy es un pueblo muy, muy chico y hoy es un pueblo en donde te puedo decir que no hay mucho. Apan Hidalgo. Y queda en Apan durante mucho tiempo trabajando en cebada que le vendían a la cervecería, etcétera, en donde él empieza a hacer poco a poco, pues digamos, no te voy a decir que un patrimonio, porque en ese momento lejos de hacer un patrimonio, perdón, sino que al final de cuentas, él, la tenacidad, las ganas, la intención de poder crecer, la intención de poder hacer algo, pues lo mantiene en México, ¿no? Al final, lo que te quiero decir es que él, como muchos otros españoles, llegan a ser muy relevantes en su comunidad y luego tienen que pasar a Ciudad de México. Él regresa un tiempo a España porque él tenía también claro que quería casarse con una española y demás. Uh-huh. Y entonces él regresa por mi abuela, ¿no? De Bilbao, de una familia totalmente diferente a la de mi abuelo, mucho más acomodada en una clase media, pues muy diferente a de donde viene mi abuelo. Y literal se casa con mi abuela y se van a vivir también una familia muy, muy tradicional de Bilbao, de España, y súper tradicional que al final, insisto, cuando la lleva, pues fue un caos para la familia. Para no contarte tanto en este tema, él empieza el negocio que hoy en día existe a los 50 años, cuando él tiene 50 años. ¿Y con cuántos años se marchó? Él se fue, no lo sé bien, pero él se fue alrededor de los 18, 20 años, ¿no? ¿Solo? Solo. Al final van hermanos y vuelven y demás, pero lo que te decía al principio, ¿no? Era tan difícil llegar a un país en ese entonces, era tan difícil comunicarse, era tan difícil, eran tantas barreras que yo lo que a mí me encanta es eso, que alguien, ¿no? Se quita de esa incomodidad para poder emprender, para poder hacer una cosa diferente. Y al final lo que te digo, ¿no? 50 años, pues yo tengo 53 y de repente decimos, oye, a los 50, pues creo que ya estás en tu último tercio o muy cerca de tu último tercio de vida. Pero él al contrario, él tenía unas ganas de hacer muchas cosas y forma lo que yo te podría decir que fue una compañía muy, muy grande en México, ¿no? Él siempre trabajó muy, muy fuerte, él siempre trabajó muy apegado a la gente y él siempre le gustó lo que hacía y cómo lo hacía a través de la gente. Y la verdad es que eso creo que sin saberlo para nosotros, para toda su familia, fue un legado, ¿no? Y yo no digo que el éxito fue de él, yo digo que el éxito fue de él y de mi abuela que estaba al lado. No estaba atrás, estaba al lado. Porque en realidad fue un matrimonio que se conoció, que supo y que pudo lograr formar no solamente un negocio importante, sino también una familia que al día de hoy pues estamos en ese mismo negocio, ¿no? ¿El negocio de qué era? Para quien no nos conozca, no conozca Grupo Gigante y sobre todo, qué maravilla todo lo que estás compartiendo, Braulio. Una cosa que me daría muchísima rabia es que se perdiera todo esto que estamos compartiendo. Y aquí es donde entra el sponsor de este vídeo, que es Plaud. Fijaos, justo aquí en el traje saco este dispositivo que es muy pequeño y es el Plaud Pin S, que está grabando todo lo que estamos comentando, todas las píldoras y claves que nos está compartiendo Braulio, y luego lo va a transcribir, va a generar un resumen con inteligencia artificial y nos va a permitir tener muy claras todas las claves que nos ha compartido en esta reunión, pero también los puntos de ejecución, unos puntos de acción para nosotros poder implementarlas. Ya no tendremos que pensar en, oye, ¿qué me dijo Braulio aquel día? No, podemos volver a la transcripción exacta, preguntarle incluso al propio chat, oye, Plaud, ¿qué es lo que dijo Braulio? ¿Me recuerdas esto? Y rápidamente te lo va a indicar. Es una herramienta muy fácil de utilizar. Puedes grabar muchísimas horas seguidas, es muy fácil de llevar, no se nota, es muy discreto y te permite tener siempre toda la información a mano. Ya no tendrás que preocuparte por qué se ha dicho en cada conversación ni quién le ha dicho, porque con Ask Plaud puedes encontrar rápidamente qué dijo cada participante y cuáles fueron sus comentarios. De esta manera siempre podrás obtener la mejor información únicamente de aquello que se ha dicho. Una de las ventajas de utilizar Plaud frente a utilizar la grabadora del teléfono móvil es que puedes utilizarlo para llamadas del día a día. Puedes utilizar tu propio teléfono, no se bloquea y no tienes que tener una aplicación corriendo continuamente, sino que puedes utilizar Plaud, dejarlo horas grabando y no se pierde la información. No queda intrusivo y es completamente discreto. Es la ventaja de tener un dispositivo especializado para ello. Además de que luego puedes utilizar herramientas como Ask Plaud para poder preguntarle sobre cualquier cosa. Y por cierto, estamos publicando este programa en pleno Prime Day,
puedes conseguirlo con precios especiales. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas conseguir tu dispositivo. Tienen varios, este es el PIN S. Tienen también la cartera Cloud Note Pro, que también es muy práctica. Y de ahora en adelante vas a recordar absolutamente todo lo que suceda en tu entorno. Lo bueno también del de la cartera es que te permite registrar las llamadas. Muy interesante. Cloud está diseñado especialmente para profesionales que participan en muchísimas reuniones y además donde se tienen conversaciones importantes, como es el caso de comerciales, periodistas, empresarios o profesores, como es mi caso. Consíguelo aquí en la descripción o en fermiralles.com/Plaud, P-L-A-U-D. Mil gracias, Plaud, por patrocinar este episodio y por darnos mucha claridad. Lo vuelvo a guardar aquí en el traje y, Braulio, seguimos con la conversación. ¿Qué crees que tenía tu abuelo? ¿Qué habilidades como emprendedor crees que tenía para lograr montarlo? Porque hemos pasado de 0 a 100, de 0 a montar una empresa gigante, que nunca mejor dicho, que muchos no son capaces ni de imaginar. Sí, mira, esta fue la tienda más grande de Latinoamérica en donde se vendía, es un supermercado al final, vale, ¿no? Pero se vendían coches, se vendían animales, se vendía, era una mezcla de muchas cosas y demás. La arma, el negocio, lo arma con otros socios que al final de cuentas, por supuesto, teniendo una superficie tan grande como la que se tenía en los supermercados, no son como los supermercados que vemos ahora de proximidad, ¿no? Eran supermercados muy, muy grandes en donde, insisto, se vendían coches, se vendían animales, se vendía de todo. Pues al final de cuentas, al principio no son años buenos, ¿no? Al contrario, son años muy malos en donde un concepto tan innovador, pues tal vez no encajaba para nada en una sociedad como la mexicana. Él decide seguir, les compra a todos ellos y hace una cadena de supermercados que llegó a tener hasta 250 o tal vez hasta más tiendas, ¿no? Nosotros desinvertimos de esa hace poco, hace 20 años. Desinvertimos después de haber hecho, insisto, una cadena bastante importante para emprender en otras cosas que yo creo que son ciclos que se van dando en las familias que son dificilísimas de entender, ¿no? Dificilísimas de entender porque nosotros nunca pensamos que íbamos a dejar de ser abarroteros y estar, digamos, en este mundo, pero al final de cuentas creo que son ciclos en donde tú te tienes que adecuar a la situación en la que estás viviendo, ¿no? Y si esto lo llevo hoy a lo que está sucediendo hoy, la velocidad era mucho menor en ese entonces. Hoy los negocios escalan mucho más rápido y hay que saber adaptarse y hay que saberse enterar, ¿no? De las cosas que tú tienes que hacer para poder evolucionar. Pero bueno, al final de cuentas lo que te quiero decir es que él hace una cadena de supermercados muy grande y entre la familia, digamos, la vamos cambiando hacia una compañía de restaurantes también muy, muy grande en México. Habrá, no sé, 250, 300 restaurantes en México, parte de Grupo Gigante. Retail especializado para mascotas. Tenemos tiendas para retail para casa y decoración. Y eso también deriva a otros negocios que si bien no son parte del Grupo Gigante, pues tienen que ver con farma, tienen que ver con hoteles, que es lo que llevo yo y demás. Entonces, pues es interesante, ¿no? A mí siempre me ha gustado decir que cómo la tenacidad de una persona, cómo las ganas, el emprendimiento, lo que yo te decía, haber dejado en el pasado, pues una familia y la comodidad puede lograr algo que se pudo convertir en algo tan importante. Sí, sobre todo esa parte, una persona que sacrifica su comodidad, que abraza la incertidumbre. Con 18 años, a lo mejor, era el último adiós que decía a sus padres. Sí, tal cual. No sabía qué iba a pasar. Y luego también es el amor a México, ¿no? Mi abuelo un día me dijo, tú eres mexicano porque naciste en México. Yo soy mexicano porque quiero serlo. Y él nunca se hizo mexicano. Yo, gracias a eso, digamos, yo hoy tengo la nacionalidad española y demás porque mis abuelos nunca se hicieron mexicanos, pero adoraron a México hasta el último momento, ¿no? Y eso me gusta mucho. Él tiene un libro, bueno, no lo acabó, él lo empezó, pero no lo acabó, no llegó a acabarlo. Lo acabamos nosotros, que dice, España me dio la vida y México me enseñó a vivirla. Y al final creo, ¿no?, que esta frase tan fuerte, pues es un tema de entender cómo dejó todo lo que tuvo que dejar y creó todo lo que tuvo que crear en otro lado, a distancia enorme de su familia y de la comodidad. ¿Crees que hubiera podido hacer lo mismo en España?
salvando la época histórica de España. Mira, sí, es difícil esa época, ¿no? Había muchas cosas que estaban sucediendo por este lado. México siempre ha sido un país de oportunidades tremendas, ¿no? Y creo que en ese entonces, como hoy, sigue habiendo esas oportunidades y hay gente que las sabe capitalizar y hay gente que sabe poder tomar provecho de esto. Sin duda alguna, ¿no? Una gente con esa tenacidad, con esas ganas, con ese empuje, con esa tenacidad, pues al final de cuentas seguramente hubiera hecho algo aquí, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. La verdad es que el dejar tu zona de confort para poder hacer una cosa a miles de kilómetros, tan difícil y en una época en donde no existía el móvil, en donde no existía el WhatsApp, en donde no existía absolutamente nada. Y si tú hacías una carta, tal vez la veías 1 o 2 meses después, para mí eso vale mucho. Eso sí que es arriesgar. Y luego monta todo este grupo, logra que funcione y ya llega el elemento difícil. ¿Cómo logramos que esto sea un legado? ¿Cómo logramos que esta empresa logre pasar a los hijos, o en este caso a los nietos? ¿Cómo se ha hecho? Para quien nos escucha, hay gente que tiene empresas y quiere legarlas a sus familiares. Yo tengo amigos que son incluso 7ª generación. ¿Cómo habéis hecho vosotros esa comunicación? ¿Cómo les educáis a los hijos? ¿Cómo habéis sido educados, en tu caso, Braulio, para poder entender, oye, esto hay que cuidarlo, hay que preservarlo, qué normas, cómo funcionan esos legados de empresas familiares? Mira, yo te diría que la respuesta fácil es el ejemplo. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. La respuesta fácil es, y yo insisto que fue tanto mi abuelo como mi abuela, esas ganas de que sí, por supuesto que creciera el negocio, pero que sí, por supuesto que se quedara la familia unida. Esas ganas de, y en México es muy común, ¿no? Los domingos, ¿no? Cuando vivían mis abuelos, en casa de mis abuelos, podíamos comer 30 personas ahí. Todos los domingos. Solamente te hablaban y te decían, ¿con cuántos vienes? No, pues con tantos. Y comías. Entonces, lo digo porque al final de cuentas es algo que yo, más joven, ¿no? Pues no lo entendía y para mí era algo muy normal ir a comer a casa de mis abuelos todos los domingos y éramos 30 y era fiesta. Pero ese ejemplo te va marcando y ese ejemplo te va diciendo el qué hacer y el cómo hacerlo y etcétera. Pero igual, por el otro lado, también existía el ejemplo de mi abuelo de caminar las tiendas, de estar en el negocio. Los fines de semana me acuerdo que era una actividad de ir a su casa, nos subíamos al coche y nos íbamos a tal tienda o a tal tienda y a nosotros nos ponían atrás en las bodegas a acomodar las cosas o en los anaqueles a acomodar el tema, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues tú no te das, tú crees que estás en una actividad normal con tu abuelo, que admiras, que quieres, que tal, pero al final te estás formando. Y ese es lo que nosotros le hemos siempre llamado el legado que dejó el patriarca, ¿no? Él y su legado, su ejemplo, sus ganas, su empuje, su fortaleza, su físico, etcétera, fue lo que nos dejó. Pero es verdad, ¿no? Que cuando viene, esa es la primera generación, cuando viene la segunda generación, o la tercera o la cuarta, o como tú dices, hasta la séptima, se va diluyendo ese ejemplo, se va diluyendo esas ganas, se va diluyendo esa cohesión, se va diluyendo muchísimas cosas que van pasando. Él estando vivo con la segunda generación, que eran 4, y digo que eran 4 porque mi madre muere muy joven, muere a los 47 años, yo tenía 18, otra tía muere y al final de qué cuentas, hoy queda un tío y una tía mía nada más, deciden hacer un protocolo familiar. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué está bien visto? ¿Qué no está bien visto? El por qué no está bien visto esto, el por qué sí está bien visto esto, etcétera. Y se forman 2 consejos. El consejo familiar, que la idea es preservar la familia, la unión, las actividades, ese amor, digamos, a la familia. Pero también está luego el consejo societario, que es un poco más frío, ¿no? El negocio, la inversión, la desinversión, las decisiones, etcétera. Y esos 2 consejos hoy en día operan, ¿no? Y son consejos en donde están miembros familiares y van rotando y de repente uno es un presidente y de repente el otro es presidente y etcétera. Y esas son las normas escritas que él deja y que tenemos que honrar. Es como una constitución, como los países que tienen sus leyes.
lo aplicáis también a empresa. Sí, tal cual. Porque mira, nosotros ya estamos hoy en la generación 4. Ya. Y yo soy generación 3 y mis hijos y mis sobrinos son muy diferentes a mí. Pero si son muy diferentes a mí, son muy diferentes a sus tíos, ¿no? O hasta mi abuelo, ¿no? Hasta el patriarca que yo te decía. ¿Por qué? Porque también una de las cosas importantes es, y bien difíciles de entender, es que también hay que entender a la gente desde su entorno, desde su ser, desde lo que quiere ser, ¿no? Si hay alguien que en la familia no se quiera dedicar a esto y quiera hacer algo totalmente diferente, ¿por qué no? ¿No? Y tal vez mi abuelo no lo hubiera entendido, ¿no? Porque él quería que todos estuviéramos ahí en el negocio. Pero hoy lo que hay que entender es que el mundo ya ha cambiado y que el mundo es importante, todo lo que sucede y todo lo que nos curte como personas. Y si alguien quiere ser, déjame decir, artista, pues que sea artista, pero que sea el mejor. Entonces, sí, normados con ese consejo familiar, con ese consejo societario, difícil en muchas cosas, porque por supuesto que hay peleas y por supuesto que hay diferencias y por supuesto que hay de todo, porque pues, es lo que tiene que pasar, ¿no? Pero creo yo que es una base muy importante para formarte, para no salirte, para estar consciente que todo se debe a una persona. Y has mencionado que también reguláis el comportamiento para y con la familia. Yo te diría, tratamos de, ¿no? Vale. Mira, te doy un ejemplo, probablemente no el mejor ejemplo, pero es el que me viene a la cabeza. Si yo tengo una fábrica de colchones de cama y yo cuarta generación, y sabemos que tenemos una compañía con 5,500 habitaciones que se cambian cada 6 meses los colchones, imagínate el negocio, ¿no? Entonces, gente puede decir, oye, pues yo me voy a dedicar a vender colchones. Está bien, te puedes dedicar, pero no puedes depender de Grupo Presidente para que sea tu negocio y crecerlo, porque ahí se rompe, pues tanto, tal vez no compramos el mejor colchón o tal vez tú estás muy cómodo sin crecerlo. Entonces tenemos un protocolo que dice, bueno, ok, tú puedes venderle a la empresa hotelera, pero que no pase en un 20 o en un 30% de tus ventas. Y si estás abajo de eso, puedes venderle. Pero si no, no puedes depender. Entonces son ese tipo de cosas las que nos norman y de repente son cosas que los jóvenes, ¿no? La generación que te digo, la cuarta generación, de repente, al no haber conocido al patriarca, pues de repente le cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que es lo que nos ha mantenido ahí unidos y tratando de crecer los negocios. Y regula también las actividades familiares, el que hagáis equipo y unión familiar. No es que la regule, sino que más bien fomenta la unión, ¿no? Fomenta a través de viajes, a través de pláticas, a través de formación, a través de muchas cosas de la convivencia, el que nos conozcamos. O sea, yo tengo sobrinos que tienen 7 años o 5 años, muy poco me conocen si no me ven, ¿me entiendes? Entonces la intención es esa. O sea, no siempre funciona, porque es la realidad también. No siempre funciona como algo perfecto, ¿no? Y como un reloj suizo. Al contrario, de repente hay muchas cosas. Pero al final de cuentas son lo que te decía al principio de la plática. El ejemplo. El ejemplo y el que sepan y el que vean y el que entiendan. Y eso al final creo que les va formando. Y entonces, Grupo Gigante empieza a funcionar muy bien, genera un capital y entiendo que ahí llegarían esas diversificaciones de capital. Y ahí es donde nace Grupo Presidente o el apartado de hotelería, que es donde estás tú. Exactamente. Sale eso, sale Pharma. Sale también concesionarios de coches, etcétera. Sale ¿En la misma época más o menos? Más o menos en la misma época y demás. A ver, si me adentro un poco a lo que más sé yo, que es el turismo, México tiene unas bandades espectaculares. México tiene muchísimos atributos que son muy buenos para el turismo. México es el segundo país de atractivos naturales, es el quinto de atractivos culturales. Es un país en donde hoy por hoy en España se mide de una manera diferente. El PIB, el turismo, lo que aporta aquí es mucho mayor que en México porque se mide de una manera diferente, pero es casi el 9%, es muchísimo. Entonces, de repente, mi abuelo, yo te diría que la segunda generación también voltea a ver
pues las oportunidades que existen en un país como México y el portafolio de negocios y se dice, oye, es importante estar en esto, ¿no? Entonces, cuando se decide invertir en turismo, pues se hace con socios. Al final, en el 2000, nos lo quedamos nosotros solos y es cuando se empieza a crecer la compañía. O Pharma, ¿no? Nosotros no teníamos ni idea de Pharma, pero también es un país que requiere muchas medicinas, que requiere pues muchísimo de Pharma, y ahora con el COVID creció impresionante. Y entonces, pues también se decidió haber invertido en eso. O antes en coches y demás. Todo esto se norma en estos consejos que te digo y todo eso se trata de crecer a través del talento que existe en la familia. Y una cuestión antes de pasar a otro tema de protocolo familiar y gestión, ¿cómo reguláis el hambre que tiene la gente de crecer en la empresa? Porque entiendo que no es lo mismo el hambre que tendría tu abuelo a la hora de construir negocios que el hambre que tuvo la segunda generación, que el hambre que puedes haber tenido tú y tu generación, o la cuarta. Sí, mira, a ver, hablando de hambre, mi abuelo llegó, como te dije, yo con una maleta, ¿no? Y eso sí es hambre. Mucha hambre. Y eso sí es hambre, y eso sí es ejemplo, y eso sí es ganas de. Nosotros, por decirte, en esto de protocolo, no dejamos que una persona de la familia trabaje en un negocio de nosotros si ya existe una persona, ¿no? Yo soy el único que trabaja en Grupo Presidente. Ah, ¿eres el único? Soy el único que trabaja en Grupo Presidente. Y Vale. en el grupo restaurantero hay uno, y en otra división tenemos la franquicia de Shake Shack de Estados Unidos, hay otro, y el de retail especializado es uno y tal. Y creo que eso ha ayudado, ¿no? Al principio es muy difícil, y sobre todo cuando van creciendo las generaciones, porque por supuesto que puede haber excepciones, pero al principio es muy difícil porque de repente el de la generación de abajo dice, oye, pero entonces yo no tengo oportunidad de... Yo creo que sí las tienen, y creo que es un tema solamente de aguantar y tener resiliencia y saber que tienes que formarte. Fíjate, mi abuelo decía que tú no podías trabajar con él si no tenías una maestría en Estados Unidos. Y hoy hay cosas que ya las hemos cambiado, ¿no? Hoy ya somos mucho más flexibles en esto. Yo no sé si la gente que es nativa en inteligencia artificial va a estudiar. Entonces, si tomamos a rajatabla lo que él decía, de que si no tenías maestría, pues probablemente mucha gente de las nuevas generaciones, deja ya no la cuarta, la quinta, pues probablemente ya no podría llegar a trabajar. Entonces sí son cuestiones que hay que ir moviendo, pero tú hablabas de hambre y yo creo que es el ejemplo. O sea, yo siento que mi familia es muy emprendedora. Yo siento que mi familia todos tienen muchas ganas, mucha inquietud de hacer cosas. Puedes tú tener un business al lado, un side business como le llamamos, y puedes tenerlo siempre y cuando, insisto, no compita o dependa de. Y todos mis sobrinos, todos tienen algo. Y todos más o menos son exitosos. Y creo que eso es bueno. Al final corre por la sangre, ¿no? Este tema de ser emprendedor. Entonces, el hambre, para explicarte el tema o para contestarte lo que me pides, el hambre se da con el ejemplo, el hambre se da con las ganas, el hambre se da cuando ves a tu otro primo que es exitoso en esto y aquello. Y también creo que eso se pasa también a la gente que no es de la familia que trabaja con nosotros. Porque también hay una competencia en el director financiero de uno con el director financiero de otro, en el director de operaciones con el director de operaciones. Y lo interesante es que también hay muchísima información que se da entre todos. Entonces es un ecosistema, no es nada fácil, ¿eh? No. Pero es un ecosistema interesante para la creación de valor. No, por eso quería preguntártelo, porque es para mí de los elementos más difíciles, el relevo generacional y el hacer las cosas bien. Y el que tengas a una persona que sea tercera o cuarta generación que no diga, bueno, yo voy a estudiar poquito, que seguro que tengo aquí un puesto de trabajo cuando termine y no hago nada, me presento, me tomo mi café, me pagan y ya está. Eso es muy difícil. Sí, y pasa en muchos lados, ¿eh? Y demás. Yo te podría decir, y lo digo en serio, no lo digo porque tenemos aquí una cámara, ni mucho menos, yo te podría decir que yo sí veo esa hambre en todos. Qué bien. Pues eso es una gran labor del protocolo familiar del consejo que habéis desarrollado y de ese legado. Sí, tal cual. Dificilísimo. Vayamos al tema de la hotelería. ¿Cómo llegas a esa pasión? Tienes un grupo gigante y eres el único que trabaja en el grupo.
cómo tú eres la excepción que confirma la regla. Mira, ¿Cómo lo logras? ya te decía yo que hay que estudiar una maestría y cuando yo voy a Estados Unidos a hacer la maestría, con ciertos cuestionarios que existen y demás, me dicen, ¿y tú qué quieres hacer de regreso, no? Y yo siempre les dije que yo quería dedicarme al turismo, ¿no? Era una compañía en donde solamente teníamos el 25%, era una compañía mucho más chica de la que soy, etcétera, pero yo tenía muchas ganas de dedicarme al negocio hotelero, al negocio de turismo. Yo soy un apasionado de México. Me encanta, me duele, me encanta, me gusta, lo presumo y me dedico a venderlo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces cuando yo les digo yo quiero regresar a Grupo Presidente, acabo la maestría y me habla el director de Grupo Gigante, nicaragüense, espectacular, tipazo, que le debo muchísimo. Y me dice, Braulio, yo sé que tú tienes unas ganas pero me tienes que ayudar aquí. ¿Cómo, Roberto? Sí, tienes que venir a Gigante USA, teníamos tiendas en Estados Unidos, para hacerme una evaluación de ABC. Y le digo, Roberto, ¿y esto cuánto dura, no? Y me dice, esto dura 1 o 2 años. Y le dije, venga, voy. Y entonces duró exactamente eso. Y ya cuando voy pensando en que iba a regresar, en serio que me habla otra vez él y me dice, Braulio, vamos a implementar SAP, ¿no? Un RP tremendo, difícil, complicado. Era la implementación más grande del mundo en retail en ese entonces. Y le digo, Roberto, yo no conozco la compañía. Yo no he trabajado en Gigante. Sé lo que es el supermercado y sé lo que es el retail y demás, pero yo no he trabajado ahí. Roberto, yo no conozco SAP. Yo no conozco lo que es un RP. O sea, llámale a alguien más. Y me dice, Braulio, no me acuerdo cuánto me dijo, pero te voy a inventar 1 mes y medio para estar aquí en México. Y entonces... era la implementación ya en México, sí, no sí. en USA. Eran los 250 supermercados que te digo. Entonces me acuerdo que yo voy con mi esposa, apenas tenía yo mi hija que tenía 6 meses, y le digo, pues nos mandan a México. Y nos mandan a México no es lo que yo quiero. Y nos mandan a México a literal una industria que sí me gusta, pero que yo no he mostrado interés de. Yo quiero estar en la industria del turismo porque me gusta, porque me encanta esto y tal. Y ahí también entra otro factor, ¿no? Una pareja que te ayuda, una pareja que te entiende, una pareja que te empuja, una pareja que te centra, una pareja que podría decir muchas cosas. Le debo mucho a Mariana. Y me dice, vamos, ¿no? Nos regresamos a México. Yo vivía en California. Nos regresamos y pues a ver cuánto dura esto, ¿no? Bueno, para no contar más, dura 8 años. Dura 8 años la implementación. 8 años. No. Tú querías llegar ya al final y un añito más. Sí, otro añito Bueno, más. a ver, yo pensé que iba a ser otros 2 años y dije, venga. En ese entonces, yo tenía 30 bajos. Yo tenía prisa. Yo tenía poca tolerancia. Yo tenía muchas cosas o más bien no tenía muchas cosas que gracias a Dios hoy creo que las tengo. Y yo pensé que eran 2 años. Y a los 8 ahí seguía. Bueno, el tema es que se termina el proyecto y ahí levanto la mano y digo, después de, no sé, 10 años, ya quiero irme a donde yo quiero, en donde yo pretendo, en donde yo me veía. Una década. Y al final entro en el 2008. Entró a una compañía mucho más chica, 7 hoteles, 2,500 habitaciones, emproblemada hasta no te cuento dónde, con un crédito enorme, una deuda enorme, ingresos bien, pero que no soportaban esto. Y entonces entro y fue un desastre, por lo menos los primeros 2 años. Y yo no sé si aquí se notó mucho, pero hubo una crisis muy fuerte de una crisis sanitaria que se llamaba el H1N1. La influenza era. La influenza, exactamente. Eso me he enterado por mi esposa mexicana, pero aquí no llegó. Bueno, pues allá fue algo terrible. Se juntó eso, se juntó un evento de seguridad, se juntó lo de Lehman Brothers, que un evento tremendo económico en Estados Unidos. Y nosotros pensamos que estábamos en la tormenta perfecta. Y te digo que estábamos en la tormenta perfecta porque cerramos los hoteles 2 días. Y el no haber tenido ingresos esos 2 días era terrible, ¿no? Y obviamente
llegar otra vez a los ingresos, pues tomó un mes. Bueno, nada tenía que ver con el COVID, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que era la tormenta perfecta y lejos estábamos de que en un 2020 nos iba a pasar lo que nos pasó. Eso fue un estornudo. Fue un estornudo, no fue nada, no fue nada. Pero me tocó también ver esa forma de reconstruir una empresa. Yo siempre he dicho que soy bueno para el cambio. Y también he dicho que siempre es bueno decir para qué eres bueno. Y yo siempre he sido bueno para el cambio. Y entonces creo que eso ayudó para hacer cambios que empezaron a fortalecer a la compañía, que empezamos a crecer. Hoy somos 30 hoteles, hoy somos 5,000, casi 6,000 habitaciones. Hoy somos muy diferentes a ese 2008 que entré. Y la realidad es que pues te va formando, tú no te das cuenta, ¿no? Eso yo te decía yo, esa literal, esa tormenta perfecta que no era nada más que el estornudo después de lo que pasó hace poco, ¿no? Entonces, yo llevo ahí desde el 2008, llevo de director desde el 2013 y literal soy la persona más feliz. Me fascina la industria, me fascina lo que hago, me fascina la compañía, me fascina con quien trabajo. No soy fácil, ¿no? Tenemos nuestras riñas entre los directores y entre tal, pero me fascina lo que hago. Me fascina. Y esto llegas, 2008, crisis de deuda espectacular, llega la influenza, empiezan los problemas. Y duda que me surge, porque estaba investigando, tengo un amigo en el sector hotelero y tenía que ver cómo operáis. ¿Vosotros tenéis el edificio, porque además operáis también? Pues estuve escuchando el podcast que tienes con Osotrava, muy bueno, donde explicabas lo de la gestión con Obama y demás. Digo, oye, están operando el hotel. Y a veces en el sector hotelero es complicado porque hay muchas combinaciones posibles. Puedes tener el edificio, pero lo opera otro. Digo, voy a preguntarles. Entonces, ¿tenéis el hotel y además lo operáis, pero bajo otra marca? Sí, sí. O sea, ¿cómo funciona este modelo? Nosotros somos operadores de hoteles. Pero no tenéis la propiedad del hotel. Sí. Ah, también. Tenemos. Vale. Pero la esencia es que somos operadores de hoteles. Vale. Ya te decía yo que yo fui a Gigante a hacer SAP. Pues bueno, aprendí, ¿no? Esos 10 años que estuve en Gigante, aprendí SAP. Entonces me ayudó y me formó muchísimo en procesos y me formó muchísimo en sistemas y en integración de esos procesos y integración de gente. Y entonces yo llegué a implementar SAP a Grupo Presidente. Y entonces somos un operador de hoteles, de restaurantes y de asistencia en el retiro, de casas de adultos, ¿no? Con Vallesol que tenemos aquí en México. Y también tenemos propiedades, pero esas propiedades nosotros las operamos sin un subsidio cruzado. O sea, yo opero tu propiedad igual que yo opero la propiedad de Grupo Presidente. Somos dueños de algunas propiedades en donde yo cobro los mismos fees acá como te podría llegar a cobrar lo tuyo. Entonces, la esencia de Grupo Presidente es que somos operadores de hoteles, de restaurantes, de residencias de adultos, pero en algunos casos sí somos dueños de la propiedad y entonces también tenemos cuestiones que ver con los ladrillos, ¿no? Pero te opero un hotel de terceros, te opero un Vallesol de tercero, te opero un hotel de terceros y operamos franquicias. Sí tenemos algunos white labels que le llamamos nosotros, que son hoteles propios, ¿no? O sea, hoteles con marca propia, digamos, no un hotel, digamos, de una cadena internacional, pero lo que hacemos nosotros es operar franquicias. Y bueno, ya te decía yo que son 30, este año se abren 4, estamos a nada de abrir. 4 hoteles. Sí. Wow. Estamos a nada de abrir un Intercontinental en México, será el segundo Intercontinental que tenemos en la Ciudad de México. Y estamos viendo, no vamos a llegar para el Mundial, ¿no? Pero al final de cuentas, este año movido con el Mundial, movido con las 4 aperturas y con muchas cosas. ¿Cómo es la comunicación en el mundo de la hotelería? Porque debe ser complicado. México, el mexicano es muy servicial. A mí me sorprende cuando voy a México. Me encanta porque aquí en España la gente es un poquito más bruta a la hora de hablar, más seca. Más seca, sí. Y cuando subo al avión, de pronto digo, oye, cariño, ¿por qué me están tratando tan bien? Dice, no, recuerda que esto ya es aerolínea mexicana. Y digo, vale, es verdad. Entonces hay un carácter muy agradable. Pero, ¿qué leyes, qué patrones, qué protocolos les enseñáis a los empleados? Pues si no me equivoco, tenéis hoteles de ultralujo. Tenéis el Intercontinental Presidente, tenemos que está todo. en pleno centro. Sí, tenemos hoteles de
de lujo, tenemos hoteles de servicios limitados, tenemos hoteles de larga estancia, tenemos glampings, tenemos Viste todo, sí, de todo, de todo. Todas las categorías. Mira, ahora que me lo dijiste, no sé si se dice aquí igual, pero ya sabes cuando sientes que se te pone, en México decimos la carne de gallina, aquí no sé cómo se dice. Sí, la piel de gallina. La piel de gallina. La piel chinita, dice. Exacto, tal cual. Ahora que lo dijiste, la gente se me puso. Porque literal, el mexicano es espectacular. O sea, el servicio mexicano es excepcional por donde lo veas. Y toda la gente que trabaja en esta industria sabe que el primer contacto y el último contacto es humano. Entonces, la verdad es que sí. El mexicano nos gusta atender, nos gusta recibir. Yo me acuerdo, ¿no? Que va algún amigo mío americano de la maestría o tal, y le abres las puertas de tu casa y nos gusta. Y además, de verdad, la primera vez que me dijeron, mi casa es tu casa, y que la gente de verdad se queda a dormir en la casa del anfitrión. Sí, tal cual. Y yo me quedé sorprendido la primera vez que estoy ahí conmigo en casa de mis suegros y empieza a llegar familia y familia y familia. Pero, sí, pero ¿cuánta gente? ¿Y esta persona quién es? No lo sé, pero le dije en su momento que mi casa era su casa. Y me sorprendió. Porque aquí tenemos otra versión diferente del formato de recibir. Los mexicanos muy hospitalarios. Sí, la verdad es que sí, y creo que eso es un diferenciador enorme de lo que tenemos en la industria. Yo el día que me vine para acá, para Madrid, comí con 4 españoles en México y solamente conocía a uno. Solamente conocía a uno y les dije, yo los invito, venga. Y fuimos y yo les di tequila, y yo les di mole, y yo les di espectacular en un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin que se llama El Pujol. Es un restaurante espectacular. Y yo estaba fascinado. O sea, me tuve que ir, ¿no? Porque perdí el avión, pero fascinado, ¿no? Y creo que eso es, o sea, es un ejemplo tal vez tonto de cómo los mexicanos nos desvivimos por ese servicio, por la gente y demás. Es verdad que tenemos muy mala prensa de repente, ¿no? En México han sucedido cosas muy difíciles, no solamente para la industria, sino para el país, ¿no? Y ha sido bien complicado. Pero al final de cuentas, yo creo que el tema de turismo tiene mucho recorrido en México, derivado de lo esencial que es el servicio. ¿Cómo formáis a estos equipos para que tengan esa servicialidad? ¿Tenéis algún proceso, algún protocolo de actuación? ¿Recibís de una manera a los clientes? ¿Les explicáis? ¿Le dais a lo mejor un margen de actuación para ciertas decisiones? ¿Cómo operáis como grupo para mantener esa línea y que el cliente siempre sienta esa misma actuación? Mira, tú tienes que entender que esta es la hotelería. El turismo es una industria de misión crítica. Así siempre lo he dicho. Misión crítica. Porque tú estás enfrente. Déjame, no te lo voy a decir ahora con la hotelería, que es lo que hago yo. Pero imagínate en un aeropuerto, en Barajas, aquí al lado, una persona que está perdiendo el avión, que tiene poco tiempo para la conexión. El estrés que se maneja en ciertos trayectos, del turismo es muy complicado. No todo el mundo viaja con tanta frecuencia y no sabe moverse en un aeropuerto, o en un autobús, o en una estación de tren. Entonces, la gente va con un nivel de estrés tan grande que la gente que estamos haciendo turismo tienes que hacerle entender el por qué sí o el por qué no cuando esta persona está fuera de sus casillas, o cuando esta persona está a punto de perder, o está a punto de no llegar, o a punto de lo que fuera. Igual en un hotel. En un hotel pasan muchas cosas. Date cuenta que hay 365 días, 24/7, que estamos abiertos con todas las luces encendidas y con el aire acondicionado y con un largo etcétera, que suceden muchas cosas. Entonces, sí, yo te diría que en un principio es vocación. O sea, no todo el mundo tiene una vocación de servicio, no todo el mundo tiene una vocación de aguantar los gritos de alguien porque está fuera de sus casillas. Sí, obviamente es mucha capacitación. O sea, tienes que hacer muchísimas cosas para que la gente pueda tener un concepto que se nos olvida muchas veces, que es inteligencia emocional, ¿no? O sea, primero hay que pensar antes que actuar, primero hay que pensar antes que decir algo.
muchas veces quieres ahorcar al huésped, ¿me entiendes? Porque no puedes entender. Sobre todo también, ese es el huésped común y corriente, pero nosotros hemos recibido a muchos presidentes, hemos recibido a muchos artistas, hemos recibido a muchas personas complicadas, ¿no? De todo tipo, que de repente hay que estar ahí. Entonces, sí es mucha capacitación, pero yo te diría que es mucho más vocación. Es mucho más vocación. O sea, no mucha gente quiere trabajar el 24 de diciembre. No mucha gente quiere trabajar el Día de las Madres. No mucha gente quiere trabajar el día de la inauguración del Mundial el 11 de junio, que juega México, ¿no? Pero el que tiene vocación, ahí está. ¿Cómo les entrenáis, por ejemplo, cuando llega un Obama, llega el Xi Jinping, que comentabais en la entrevista, me ha encantado con Oso? ¿Cómo entrenáis al equipo? Porque este equipo es quien va a estar ahí presente dando la cara. Tienen que ser discretos, cómo gestionar el perfil, porque están ahí. Están con las personas más importantes y más poderosas del mundo y a lo mejor acaban de llegar a la empresa. A ver, eso es bien, bien, bien complicado. Porque cuando tú recibes a un Obama, Biden, que también lo recibimos, tú no estás lidiando con el presidente. Tú estás lidiando con 200 y pico personas del servicio secreto. Estás lidiando con no sé cuántas personas de protocolo. Estás lidiando con no sé cuántas personas que están en una tensión tremenda, ¿no? Nuestro hotel de México, de la Ciudad de México, tiene 700 habitaciones. Cuando fue Obama, tomaron la mitad del hotel. Tomaron la mitad del hotel entre la comitiva, que también son gente muy importante, son senadores, son diputados, son personas importantes, lo que fuera, que también hay que atenderlas, ¿no? Y entonces son 700 habitaciones, 400 habitaciones las tomaron ellos. Hay que atender a toda la comitiva, desde el más importante, siendo el presidente y la esposa, hasta, déjame decirle, el menos importante, que en ese caso es muy importante. Pero también hay una tensión muy fuerte con el servicio secreto. Nosotros teníamos en el estacionamiento 5 de estos coches, las bestias, las has oído, ¿no? Que se llaman las bestias. Las que son antibalas, después bomba. 5 de estos, 5, porque tú no sabes en qué coche sale. O sea, pensaba que eran 2. Hay 5 ahí, boom, boom, boom. Y entonces el de logística, de seguridad, de no sé qué, dice, ahora nos vamos en este. Y salen 2, no sale una, ¿no? Y bueno, la comitiva de coches. Pero eso, muy complicado, por decirte, se vuelve en un centro de operaciones el hotel. Nosotros en el piso, no me acuerdo cuál, nunca durante los días que estuvo, porque vienen, ellos llegan una semana antes y se van una semana después, nunca entró nadie de nuestra gente al piso, déjame decir, 20. Nunca entró nadie. Centro de operaciones logístico. ¿Y ahí es donde estaba el presidente? ¿O el No. El presidente estaba en el piso 42. Ah. Pero ahí pasó. Hay un piso que se convierte en unas oficinas Se convirtieron en privadas. unas oficinas que yo me acuerdo que cuando ya nos dejaron entrar, ni limpiar la ni nada. Estaba así, el buró estaba nada. No nada. dejaban limpiar nada. No supimos absolutamente lo que pasó. Ya. ¿No? Y bueno, así son esos temas, que no es nada difícil si tienes gente que tiene esa actitud que decíamos y esa vocación. Algo que me encanta a mí, por decir, es que nosotros le cocinamos al presidente. O sea, el chef ejecutivo, un francés, Stéphane, llegaron por él y le dijeron, el señor presidente quiere tal y tal y tal, y ellos escogieron los huevos, ellos escogieron el jamón, ellos escogieron el no sé qué, y hizo, o sea, no fue que trae un chef, ¿me entiendes? Sino que nosotros le hicimos la comida. ¿Y escogieron los ingredientes de lo que había? ¿No lo trajeron ellos? Sí, no. Escoge a alguien y dice, no esto, tal. O sea, y va y se lo hicimos nosotros. Yo estuve con él, yo estuve con Obama, yo estuve con Biden. Cuando me saqué la foto con Biden y su esposa, nunca había visto tanta gente. Bueno, eran 5. 5 Marines enormes, del tamaño de esta habitación. Más armados que no te puedo contar, ¿no? O sea, un equipo que yo decía, es impresionante que al lado de esta persona, que es la persona más poderosa del mundo, hay 5 tipos armados, enormes,
que pudieran matarlo en 2 minutos. O es más, nos pueden haber matado a toda la sala. Pero estaban ahí cuidándolo, ¿no? Francotiradores por acá, francotiradores por allá y demás. O sea, son protocolos que tienen ellos. Y nosotros son protocolos que debemos de entender. Yo te diría así fácil. Esos días, ese día y medio que estuvo él, poco hicimos nosotros. Esa es la realidad. Todo te lo toma el servicio secreto. Accedes al hotel y... Sí. O sea, obviamente te dicen, viene llegando y el ascensor hay que tenerlo listo, y viene llegando y quiere desayunar o quiere cenar o quiere lo que fuera, y tú tienes que hacer todo. Pero tú recibes instrucciones cuando hay una persona así. Y cuando llega un presidente, un rey o familias reales, hay clientes, ciudadanos de a pie que también... Cuando se cierra el hotel completamente. No. Cuando él estaba, cuando Obama y cuando Biden estaba y que tomaron las 400 y pico habitaciones. 400 y pico habitaciones. Sí, la mitad del hotel. Exactamente en el piso de abajo había un cliente como tú o como yo, que ese día resultó que iba a trabajar. Ay, ¿te imaginas que de pronto suena el teléfono de recepción? Oiga, que es que el de arriba está haciendo ruido. ¿Le pueden decir, por favor, que y es el presidente? Tal cual. No, mira, tienes que dejar una carta y tienes que explicarle porque la seguridad que había y los arcos de seguridad y tal, pues te hacen a ti, que eres un cliente normal, pues te hacen sentir mal, ¿no? Y te hacen sentir incómodo y te hacen sentir, pues ¿en dónde estoy? Pero al final de cuentas también es una experiencia para ellos. Yo me acuerdo que los restaurantes que tenemos, ahí tenemos 7 restaurantes, va mucha gente local, mucha gente de Ciudad de México, vacíos. ¿Quién quería acercarse a ese hotel en ese día? Absolutamente nadie, ¿no? Nadie. Entrar era un desastre muy complicado y demás. Pero los restaurantes vacíos, pero mira, la verdad es que es muy simpático. Y volviendo al punto, tienes que estar curtido en esto. Tienes que estar curtido en esto porque no está fácil. Fíjate, cuando vino Obama, que ya fue hace mucho tiempo, nosotros dejamos... Yo me gusta mucho el arte. Y entonces cambiamos todo el arte de la suite presidencial, que es muy bonito el arte, pero pusimos cuadros de Diego Rivera, de Siqueiros. O sea, grandes obras de arte. Obviamente prestadas, ¿no? Y dejamos la habitación espectacular. Bueno, pues él llegó y no vio absolutamente nada, porque ya una vez que ya dices, ya está la habitación para entregarla, la toma el servicio secreto, y me acuerdo perfecto, llegaron con unas mamparas de este tamaño, unas mamparas en donde pusieron puras mamparas, ¿no? Para la seguridad de la persona más importante del mundo. Claro, entiendo, para evitar cámaras quizá, o algún disparo. Para lo que fuera. Claro. Pero así es, o sea, ahora que va a no sé dónde y ahora que viene a no sé qué y tal, así es siempre. Claro, y ahí a nivel de ego personal, que has hecho el esfuerzo de encontrar un original de Diego Rivera, llevarlo a ver. Fue simpático, es una anécdota. Es una anécdota. Al final es una anécdota porque hicimos tantas cosas. Ahora ya no buscáis cuadros, ¿no? Ahora ya que pongan lo que quieran. No, pero la verdad es que es muy simpático eso. Y tenemos artistas y tenemos pilotos de la Fórmula 1. Somos no sé cuánto tiempo lleva el Gran Premio de México. Ahora es aquí en Madrid. El primero es el 13 de septiembre, que es mi cumpleaños. Me gusta mucho la Fórmula 1. Pero te voy a inventar, llevamos 10 años en esto. No sé cuántos años lleva la Fórmula 1. Y tenemos 4 equipos que se quedan con nosotros. Muy bien. 4 equipos que salen a diferente hora. No se quedan los pilotos, o a veces no se quedan los pilotos, sino se quedan los mecánicos, que son todavía más importantes, porque esos tienen que llegar a descansar y tienen que salir muy temprano al día siguiente. Tenemos equipos de la NFL que se quedan con nosotros. Es una locura. Es una locura. Y Braulio, ¿cuáles son las cosas que más te ha enseñado tu etapa y tu experiencia en Grupo Presidente desde que empezaste hasta ahora? Toda esa transformación que has logrado construir, porque además has dicho que conseguisteis pasar de un 25 a comprar el grupo entero. Así es. Por cierto, curiosidad, tuviste a los 2 huéspedes más importantes del mundo. Mis padres celebraron su luna de miel. No me digas. Allí con vosotros en el 93. Sí, a ver, ¿qué he aprendido yo? Yo me he formado muchísimo. Yo llevo 20 años ahí y me gusta mucho lo que hago. Y siento, ya te lo decía yo, ¿no? Que el cambio es una de las fortalezas mías y de lo que me gusta hacer y hacemos y tratamos de hacer.
Y yo me he formado mucho, me he formado. Y yo te lo decía así, cuando empezamos con el capítulo de hotelería aquí en esta plática, yo te decía que yo hago lo que me gusta. Y me he dado cuenta que me gusta esto. A mí después de haber llevado varios años en esto, me ofrecen ser el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y eso significa ser el representante de todas las subindustrias, de todas, el transporte aéreo, el transporte terrestre, los restaurantes, las marinas, el golf, los hoteles, por supuesto, los grupos y convenciones y un larguísimo etcétera. Y a mí me eligen el último jueves de febrero del 2020. ¿Qué significa esto? Que el 16 de marzo ya estábamos todos en COVID, cada quien en su casa. Entonces me tocó, pues, la peor época del turismo y demás. Pero también me tocó una época de muchísima visibilidad. Y yo soy una persona antes y una persona después de haber tomado esta posición. Y la verdad es que fue horrible, fue difícil, fue complicado, fue larguísimo. Estuve 7 años. Y al final, la verdad es que soy una persona antes y una persona después. Entonces, todo te va formando. ¿Dónde nació esa parte de querer comunicar? ¿Siempre has estado en el foco? ¿O cuándo No. hubo un momento en el que decidiste pasar a ser empresario con marca personal? No, como ahora. Yo creo que fue, a ver, no, si ni le creo, fue consecuencia de haber estado en esto, ¿no? De haber estado en el consejo, en una época de altísimo estrés, de altísima demanda, de muchísima exposición a los medios. Yo salí, por lo menos los 2 primeros años, prácticamente diario en el... ¿Ah, sí? Pues sí, es que y antes no habías salido. O sea, tú eras anónimo, entre comillas, pues sí, y de cual, pronto eres presidente de este consejo y claro, tenías que dar la cara y explicar. Wow, a nivel nacional. A nivel nacional. Y consensar y tratar de lograr cosas. La realidad es que el gobierno no nos entendía lo que se requería, eran posiciones muy está diferentes. Andrés Manuel López Obrador. Sí, López Obrador. Nosotros lo que decíamos, te doy un ejemplo claro. Acaba de pasar el primer trimestre de ese año, del 20, ¿no? Enero, febrero, marzo. En abril teníamos que pagar impuestos, pero teníamos los hoteles cerrados. Teníamos los hoteles cerrados a partir del 16, o sea, llevábamos, no sé, 15 días cerrados. Y obviamente no teníamos ingresos, pero tenías que mantener el aire acondicionado, pero tenías que mantener la luz encendida y muchas cosas para que no se echara a perder. Imagínate en una playa, ¿no? Tú apagas el aire acondicionado en un hotel en una playa y en 2 días tienes todo lleno de moho. Entonces teníamos unos gastos fijos tremendos cuando no teníamos nada de ingreso. Y yo hablaba con el gobierno y les decía, la industria, toda la industria, los hoteles, los restaurantes, el transporte y demás, necesita diferir los impuestos. No te estoy diciendo que me los condones. No te estoy diciendo que me los olvides. Lo único que te estoy diciendo es que necesitamos pagarlos a plazos o los necesitamos pagar en otro mes, porque hoy tenemos cerrado todo. Y tenemos una nómina. En un estado de resultados lo más importante es, en un hotel, es agua, luz, combustible y nómina. Agua, teníamos que mantenerla. Luz, encendido. Combustible y el aire acondicionado y todos los energéticos estaban ahí. Y toda la nómina la teníamos. ¿Mantuvisteis al personal? Al principio sí, después tuvimos que quitarnos el 25% del salario, de lo que ganábamos. Pero no despedisteis al 25% de la compañía. No, después tuvimos que ir quitando gente, porque claro, pues al final, un poco lo que te quería decir, o sea, el gobierno nunca entendió que había que diferir este tipo de cosas. ¿No entendió o no quiso hacer por entender? Nunca entendió, nunca quiso, nunca le importó y demás. Y tristemente a eso, y yo lo digo muy abierto porque esa es la realidad, se perdió muchísimos trabajos, se perdieron muchísimas empresas y demás. Fíjate, tú cuando vas a México, que vas mucho, o cuando yo vengo aquí a España y veo los empenajes, el empenaje es la cola del avión, ¿no? Y veo Iberia, digo, Iberia es enorme. Y cuando voy a Marbella y veo Riu o Barceló o lo que fuera, yo digo, esta industria está hecha de grandes empresas. En México es totalmente erróneo ese comentario. En México hay gran parte de la industria
hay alrededor de 250,000 entidades económicas que tienen menos de 10 empleados y soportan la industria. Entonces es una industria de pequeños prestadores de servicio. Obviamente hay empresas grandes, Aeroméxico y los hoteles y el no sé qué. Pero al final de cuentas lo que te quiero decir es gran parte de la industria está soportada, la columna vertebral, por pequeños empresarios con menos de 10 empleados. Entonces, pues, todo eso se perdió. Fue una época muy complicada, fue una época muy difícil, fue una época que a mí me hablaba el de la Federación de Golf y me decía, es que Braulio, no tenemos aquí a nadie. Y yo decía, bueno, es importante mantener el golf, pero también luego me hablaba el de transporte aéreo y me decían, los aviones vienen vacíos, ayúdanos. Entonces decía, ¿qué es más importante? Obviamente, para el de golf, ¿no? Su campo de golf de millones de dólares es importante, pero para el de los aviones, millones o trillones o como le quieras decir, de inversión también. Y el del hotel me decía, Braulio, ¿qué vamos a hacer? O sea, a mí me tocó mediar, negociar, soportar, ser duro y aguantar con el gobierno. Y eso es lo que me hace ser una persona que empiezo a salir más en medios y a ser un poco más público y demás. Y entonces yo tenía que estar viendo la industria por un lado y viendo la compañía que se hundía por otro lado. Y ahí es donde se crea pues todo este tema, digamos, de ser un poco más visible. ¿Y qué beneficios te ha dado el ser más visible? Porque entiendo que habrás notado una transición del momento en el que eres anónimo a empezar a ser muchísimo más visible por estas apariciones. Luego también entiendo que más o menos por esa época llegas al programa de Shark Tank. En esa época. En esa época. Sí. Y también notarías que dentro del sector del mundo empresa empiezas a ser más reconocido. Ya lo eras, pero ahora mediáticamente más reconocido. ¿Qué beneficios te ha dado el ser cara visible? ¿O qué condenas te ha dado también? Mira, son muchas los beneficios y muchas las condenas, ¿no? Yo te diría que el beneficio más grande y el beneficio que más me gusta y el beneficio que me siento mejor, ¿no? Es que yo soy una persona antes y otra después, en todos los sentidos. Hablábamos hace poco de inteligencia emocional, ¿no? Me ayudó muchísimo a pensar antes de hablar. Hablábamos de resiliencia. Me ayudó muchísimo a entender que no era algo personal, sino que era algo de visiones diferentes. Me ayudó muchísimo a tonterías, leer un discurso. Nadie te enseña a leer un discurso. Y cuando tú lees un discurso y hay 2,000 personas ahí enfrente, el primer discurso que leí al último discurso que leí pues fue totalmente diferente, ¿no? Yo cuando me paraba y leía el discurso, bueno, lo leía más rápido que nada porque yo lo que quería es estar sentado otra vez. Pero cuando ya entiendes, ¿no? Y empiezas a formarte, y el último discurso pues fue totalmente diferente, ya mucho más pausado, con mucho más forma de... me ayudó a saber manejarme en ambientes políticos incómodos, ¿no? Bueno, yo soy una persona antes y otra después. Sí es cierto que también en ese entonces me invitan al programa y entonces salía yo en el radio y en la televisión hablando de turismo y de repente salgo en la televisión hablando de emprendimiento, ¿no? Muy complicado, muy difícil, cansado, pero vale la pena. Y yo la verdad, fascinado. ¿Has podido notar un incremento en la facturación de las empresas desde que tienes medios de comunicación? No. Yo te podría decir que lo que me quedaba claro es que yo no tenía doble agenda. Yo no tomé provecho de absolutamente nada de la posición pública que yo tenía para poder hacer esto. O sea, si yo estaba y tenía que buscar el mejor beneficio para tal subindustria, la industria y tal, yo estaba en eso. Pero nunca tuve una doble agenda para tener un beneficio en la compañía. No, yo me refería al otro lado, por ejemplo, un amigo y empresario que se llama José Elías, que es un multimillonario de aquí de España, tiene supermercados, una de las mayores empresas de energía. Él ya tenía la vida resuelta, él estaba en la lista Forbes, un empresario muy reconocido,
y hace poquito, en el año 23, si no me equivoco, decidió sacar sus propias redes sociales. Y él tiene la tesis de que él, gracias a sus redes sociales, puede multiplicar por 10 el valor de sus compañías. O sea, no me refería a un aprovechamiento del medio, sino el tener esa exposición, la publicidad que le da a tus empresas. ¿Has notado No, de esa manera? La verdad que no. Mira, yo tengo, me tocó abrir un Instagram de cero porque no tenía y me pidieron, ¿no? En el programa que tenía que publicar y demás. Yo publicaba en LinkedIn y cosas así. Pero me tocó eso y al principio ni lo entendía y me daba vergüenza salir ahí diciendo y haciendo y tal. Y ahora me divierte, ¿no? No tengo muchos followers, pero me divierte, me gusta y demás. Y ha traído cosas positivas, sí, por supuesto que ha traído cosas positivas. Para mí me han buscado para dar conferencias, me han buscado, soy profesor en una universidad, estoy escribiendo un libro. O sea, sí trae un beneficio, por supuesto, pero como que siempre supe esto va para acá y esto va para acá y demás. Pero así de decir, oye, voy a multiplicar por 10, no, nada. No se te ocurrió. No. ¿Cómo puede llegar a ser? Y ahora estás en una fase, comentábamos, más de inversión, que también tenéis una patita donde tenéis un club de inversores de Business Angels, que entiendo que también, a raíz de la aparición en el programa y estos medios de comunicación, podcasts como este, hay gente que a lo mejor te hace un pitch y quiere que inviertas con ellos o que les mentorices. ¿Esto lo has notado mucho, este cambio, Sí, estas sí. solicitudes de ayuda o de inversión? Sí, mira, te voy a contar. Yo cuando salgo del programa, salgo también porque es muy cansado. Y salgo porque ya eran demasiadas cosas y yo seguía siendo presidente del consejo y seguía siendo director del grupo presidente y bueno, muchos etcétera. Entonces salgo y de repente me empieza a buscar gente. Y me empieza a decir, oye, Braulio, me gustaría que oigas esto. Oye, Braulio, me gustaría que entiendas esto. Oye, Braulio, me gustaría que me mentores en esto. Oye, Braulio, tal. Y entonces ahí sí yo me di cuenta y dije, oye, hay cuestiones interesantes a las que puedo hoy acceder, ¿no? Derivado de ese pasado. Y entonces fue cuando armo este grupo de ángeles inversionistas, que la verdad lo que tenemos es, nos remangamos las mangas de camisa y nos ponemos a trabajar con el emprendedor. Muy bien. Nosotros lo que hacemos es, si entramos a un negocio, a un emprendimiento e invertimos en ti, te ayudamos a abrir puertas, te ayudamos a moverte y demás, ¿no? Porque al final lo que necesita ese emprendedor, generalmente joven, ¿no? Es que le ayudemos a abrir esas puertas y que le ayudemos con coaching. Entonces somos un grupo de gente que sí, por supuesto, invertimos y que sí, por supuesto, queremos un beneficio económico y que sí, por supuesto, queremos crecer, que sí, que nos divertimos, pero que sabemos que lejos de un fondo, y somos muy diferentes a un fondo y sabemos que no competimos con un fondo ni lo que fuera, nosotros podemos ayudarle a muchos empresarios o emprendedores, perdón, a hacer cosas. Y eso es lo que hacemos. Se llama GP Compass y lo hacemos desinteresadamente porque de repente hay que abrir una puerta en el norte del país o una puerta en el sur, o de repente hay que ayudarle a que entienda un tema. Y la verdad es que nuestras participadas están fascinados con nosotros. ¿En qué sectores invertís? Estamos en healthcare, estamos en travel tech, estamos en fintech, estamos en cyber, estamos en hospitality, varios. Y fíjate, todo esto empieza con uno que a mí me fascina, que es el emprendimiento menos sofisticado que tenemos, que se llama Wander Cabins, y son cabañas en el bosque. Así empezamos con esto. Hoy ya todo es totalmente diferente, travel tech, AI, todo este tipo de cosas. Pero va muy bien este emprendimiento y le hemos ayudado de pasar de 12 cabañas en el bosque y en las playas a tener 82. Entonces, muy bien. Sí. ¿Es un formato de hoteles? Es un formato de estancia, ¿no? ¿Vale? En una cabaña con tu propia cocina y no te damos absolutamente nada. Como un Airbnb. Algo parecido. Te damos 4 paredes espectaculares porque están muy bonitas diseñadas en lugares impresionantemente bonitos de naturaleza.
en donde probablemente tengas o no wifi y no te damos alimentos y bebidas. O sea, te damos un lugar para que tú lo hagas y demás. Y entonces tú vas a desconectarte. Sí tenemos que si yoga, sí tenemos que algunas actividades, ¿no? Pero al final de cuentas es un tema de desconexión. Y ese, te digo, es el menos, es el más tradicional, el menos ya de lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo es con ella y todo lo que estamos haciendo es, digamos, una forma diferente de resolver los problemas financieros, de hospitalidad o de lo que fuera de salud. Tenemos inversiones aquí en España y tenemos inversiones en Francia y casi todo en México. Muy bien. ¿Pero de este modelo o de otras startups? No, de modelos de startups en estos que te decía. ¿Y qué tipo de inversión soléis hacer? Porque decís de abrir puertas. ¿Es una inversión que entiendo iréis con capital o cobráis también por esa apertura de puertas? Nosotros nada. Es desinteresado, lo hacemos porque nos gusta. No cobramos absolutamente nada. La inversión más grande que tenemos en una startup es de 1.300.000 de euros. Perdón, de dólares. Y la menor es de 400. Entonces nosotros entramos, pero nuestro tiempo vale lo mismo. O sea, con este tema de 400 que sea un cyber, déjame decirte, o que sea travel tech, nosotros asignamos a gente que tenga ganas de mentorear a esta persona y estas personas están hablando mucho con uno a uno con él, pero le damos el mismo al que tenemos 1.300.000. O sea, no es porque le invertimos 1.300.000, te doy más tiempo y a ti 400 te doy menos tiempo. No, nada. Igual. ¿Y esto lo hacéis aparte del grupo? Sí. Es personal. Un proyecto personal que con otros amigos o conocidos habéis montado. Sí, y ha tenido tracción, ¿no? Y entonces ahora ya cerramos el GPC1 y ahora vamos por el GPC2 y bueno, vamos a invitar a más gente que quiera unirse en este tema. Porque si tú entras, tienes que involucrarte. O sea, no esperamos pasivo. O sea, es muy activo. Exactamente. El ticket que ponemos no es porque, mira, yo tengo dinero, yo quiero invertir, ahí se los dejo y me hablan en un año. No. Tú te tienes que remangar las mangas de la camisa y venga a trabajar. Está divertido. Sí, está muy divertido. Y sobre todo que no te... Hablando de la familia, muchos de mis familiares me han dicho, oye, ¿y esto no te quita tiempo de Grupo Presidente? No me quita tiempo. Porque voy en el coche y voy hablando con una persona y voy entendiendo cuál es su necesidad y pongo un WhatsApp o pongo un correo. O porque de repente hablo, hacemos un Zoom de 15 minutos, le presento a alguien y ya está. Tenemos una que me encanta, se llama Orbio. Son emprendedores españoles, uno de Barcelona y el otro aquí de Madrid. Y hacemos reclutamiento a través de inteligencia artificial, el onboarding a través de inteligencia artificial y entrevistas de salida también a través de inteligencia artificial. Y no sabes las puertas que les hemos abierto allá en México, ¿no? Date cuenta que una empresa en México común y corriente, ¿no? Aquí hay empresas muy grandes con muchos colaboradores. En México también las hay así de 130,000 personas trabajando en X empresa. Y entonces nosotros les abrimos esas puertas y si hacen ese negocio, les cambias el emprendimiento totalmente. Al 100%. ¿Y ahí ya tenéis track record? ¿Ya sabes cuántas se han caído? ¿Cuántas Ninguna. Están en múltiples? ¿Ninguna? Ninguna, pero no hemos salido. Ya vamos a 2 series As, ¿no? Que ahí podríamos salir, pero no hemos decidido. Ninguna. No se ha quedado ninguna. ¿Y cuántas tenéis? 12. No son muchas, pero están muy bien escogidas. Es que las matemáticas normalmente escoges 12 para que funcione una y pague la fiesta y vosotros tenéis 12 vivas. Nosotros decíamos, mira, las matemáticas que tú dices son correctas. Decíamos, oye, pues con que salga una, de mucha gente decía, estamos bien. Y la verdad, después de que hicimos el portafolio, decíamos, si salen 3, yo creo que son 3, no es una. Y van las 12 perfectas. 12. Pero no tenemos prisa. No somos un fondo, no cobramos carry, no cobramos manejo, nada. Entonces, al final de cuentas, es algo que no tenemos prisa y que hoy están en el portafolio estas 12 y van bien. Yo te podría decir que de 2 podríamos salir en breve,
las 10, quién sabe, pero tampoco tenemos prisa. Pero salir, ¿tenéis un plan de salida dentro No. del fondo? Como no tenemos esa presión de, nosotros sí sabemos que tendremos que tomar decisiones si alguno empieza a ir mal o lo que fuera, o estas dos que van a Serie A, probablemente salgamos. Vale. Pero No vais a esperar a que llegue a más. Con la Serie A ya... Sí, hay que ver, ¿no? Y hay que ponerlo en el consenso y hacia todos, decir, oye, déjame inventar, si hoy salimos de esta, hacemos un 5X. Nos sentimos cómodos y venga, salimos. Oye, no, vamos a jugarle un poco más al casino, pues bueno, esa será otra cosa. Sí, porque las startups son bastante parecidas al mundo del casino. Tal cual. No es la bolsa de valores del Standard & Poor's 500 del 9% anual. Pero mira, yo he aprendido también igual muchísimo. Generalmente, ya te lo decía yo, que los emprendedores son jóvenes, tienen una forma de pensar diferente, tienen una forma de resolver los problemas diferente, de ver el mundo diferente y también largo, etcétera, que yo he aprendido mucho. Y entonces a mí me divierte mucho. Y los invitamos a comer y de repente tenemos ahí encuentros en donde los vemos y estás tú con 53 años hablando con alguien de 20 y tantos y estás aprendiendo y eso es espectacular. ¿Y en qué os fijáis en el emprendedor? Porque muchas veces entiendo que más que la idea o el proyecto es la persona detrás, porque quizás estas empresas tienen que pivotar rápidamente y es el alma del emprendedor. Sin duda. ¿Qué características buscáis vosotros en estas personas? A ver, yo te diría primero lo económico, ¿no? Porque sí es un negocio y si vemos que sí puede escalar, que si está resolviendo algo diferente, que si trae tracción, una serie de cosas, venga, eso está. Pero también es cierto que debe existir química. Y también es cierto que debe existir esa humildad por parte de... Porque de repente el emprendedor es difícil. Sí, ¿no? Los egos. Sí, los egos y tal. Y esa empatía también tiene que ser buena y etcétera. Porque sí, o sea, no sé si leíste Blink, ¿no? Blink dice el libro que tú solamente con el parpadeo ya juzgaste, ¿no? Y es cierto. A mí cuando estaba yo en Shark Tank, entraba el emprendedor por esa puerta y simplemente antes de que hablara tú ya habías juzgado. Tú ya decías, me gusta, no me gusta, se mueve, no se mueve, bla, bla, bla. Pues es lo mismo en este sentido. En Shark Tank, claro, yo he analizado mucho este programa, pero es muy cómodo en mi posición. Estoy en mi despacho, tranquilamente, con un café, veo el vídeo, lo puedo analizar, puedo pausar, puedo volver atrás. ¿Cómo considerarías tú un discurso perfecto para ti? ¿Cómo sería el discurso ideal de un emprendedor en estos formatos? Que hay que avisar, luego no es lo habitual en el día a día. Normalmente sí, no llega el emprendedor y hace un discurso de estas características, suele ser más orgánico. Sí, mira, a ver, es un programa. Yo siempre he dicho que es un programa de entretenimiento, pero también de educación. Entonces, sí existe su componente de programa, en donde el suspenso y en donde muchas cosas vienen a agregar valor. Pero también, por otro lado, está el tema de que sea negocio. Son emprendimientos mucho menos sofisticados que los que vemos en un fondo y que los que vemos en cualquier otro lado. Pero tú también les cambias en serio que les cambias la vida a estos emprendedores. Déjame te digo cómo funciona. Tú estás atrás, ¿no? En un camerino y de repente te llaman sin decirte qué vas a ver, sin darte un briefing de qué se trata el emprendimiento. Son 5 sharks que están en sus camerinos. Puede estar hablando, puede estar comiendo, puede estar trabajando, puede estar haciendo lo que tú quieras. Y de repente Sharks al set, al tanque, decían. Sharks al tanque. Y entonces tú te paras, dejas todo lo que estabas haciendo y te vas al tanque. Y en el tanque, literal, la primera exposición que tú tienes es la escenografía. Entonces ahí dices, bueno, este pitch es de esto, aquello, lo otro. No hay nadie que te diga atrás de, oye, se llama Juan, viene por tal, su evaluación es tal, su tal es... No te dicen absolutamente nada, que eso es lo interesante del programa. Porque tú tienes que tomar decisiones sentado en una silla como esta, con un calor que no te cuento. ¿Mucho calor? Pues es que yo grabamos en COVID, sin aire acondicionado, con 2,200 luces, con cámaras. Tú tienes 2 cámaras que te siguen siempre. Tú tienes una cámara, hay 5 sharks aquí y hay 5 cámaras que no te quitan, o sea, de Vaya foco. presión. No, al principio es sobre todo que yo no era una persona de
digamos, de programas de televisión, pues al principio es un shock tremendo. Hay gentes con micrófonos, hay gente, no sé cuántas gentes eran, pero etcétera. O sea, era muchísimo. Y entonces tú llegas, pum, pum, ves y dices, bueno, pues esto puede ser tal. Te sientas, entra el emprendedor y el emprendedor, nosotros pasamos 20, 30 minutos con él. Tú lo que ves en la televisión son 10, 12 minutos cuando mucho. Y entonces el emprendedor debe tener una empatía tremenda para en 10 minutos o menos que nos dice el pitch, tú, insisto, ves cosas muy cortadas, pues tú tengas empatía, pueda decirnos la evaluación, pueda decirnos lo que se dedica, lo que hace el servicio o el producto que está vendiendo y que capte tu atención en esos 10 minutos. Muy diferente a cuando tú tienes a un emprendedor, digamos, con un MVP y con otras cosas. Entonces tú ya te empiezas a decir las cosas, etcétera, y luego hay una competencia que no se ve entre los tiburones, ¿no? Que no se ve, no O sea, no. Es que tú como Shark estás compitiendo por el emprendedor, por el emprendimiento y contra los Sharks. En mi caso, yo en la primera temporada que estuve, pues estaba con gente muy, muy, muy reconocida como Sharks, como Arturo Elías, como Rodrigo Herrera, como Marcus Dantus, que obviamente la persona que salía pues decía, yo quiero con estos tres. ¿Quién es este que está aquí al lado, sentado, nuevo? ¿No? Nada. Entonces tú tenías que ganarles a estos 5 o a estos 4 y si te interesaba. Y era muy difícil, pero eso fue lo que me gustó. Fíjate, yo me hice como una fama, déjame decirlo así, de que yo era como más profesor. Las preguntas que yo hacía, las preguntas que yo decía, lo que yo quería saber era más profesor de libro. Y entonces, pues bueno, hay que hacer eso. Y luego tienes que aprender que tienes que hablar, porque luego te recortan y te recortan, ¿no? Mira, para mí fue muy bueno. Para mí fue muy bueno, me gustó. El proceso de hacer una evaluación sin una calculadora, bueno, si traes un lápiz y traes un bolígrafo y traes una libreta y nada más. Y tú tienes que hacer la división en la mente mientras que tienes que oír que el otro le está preguntando, entonces, ¿qué le dijo? Es muy demandante. Ahora, nosotros grabábamos, literal, tienes que llegar a las 7 de la mañana y te vas a las 8 de la noche. Nos hacían un inventario de cómo íbamos vestidos, del zapato, del calcetín, del traje, de la camisa, de la corbata, del todo. Porque tú tenías que regresar al día siguiente igual. Tú llegas a las 7 y te dan tu ropa. Tú vas como quieras llegar. Y te dan, tú llevas tu vestuario y entonces te escogen tal, te pones ese. Entonces te pones ese. A las 8 de la noche tú lo entregas. Van a la tintorería a las 8 de la noche, lavan todo, te dejan espectacular la ropa y te la cuelgan en tu camerino para que al día siguiente te la vuelvas a poner. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos recortan un pitch, otro y otro de otros días. Entonces te necesitan igual vestido, te necesitan con el mismo reloj, con las mismas pulseras, con el mismo anillo, con los mismos lentes, con el mismo todo. La magia del cine. Es la magia. Y entonces, pues imagínate, tú estás de 7 a 7, vestido 15 días, probablemente igual, ¿no? 15 días son las grabaciones. 15 días son las grabaciones. O sea, si te cambias, de repente te dicen ya ponte otro y demás, pero son literal así 15 días la grabación de 7 a 7, sábados y domingos incluidos. ¿En serio? Cansado, muy cansado. Comes ahí, desayunas ahí. Ya no cenas porque lo único que no quieres es cenar. Ya dicen adiós en el último pitch y dices yo ya me voy. Y al día siguiente es lo mismo. Pero eso es muy demandante. Pero al final de cuentas, después, cuando tú ya cerraste el negocio en tele, ya haces un due diligence fuera de y pasas tiempo con el emprendedor. Y muchos deals se caen porque pues no te dijo la verdad o porque el margen no era 28 y era 26. Oye, pero 26 es casi igual que 28. No, son 2 puntos diferentes. Y si yo cedo estos 2 puntos, ¿qué me vas a ceder tú de la inversión o qué porcentaje me vas a dar? Todavía negocias ahí, ¿no? O
O sea, es muy interesante. ¿Sigues teniendo en cartera alguna de las invertidas en Shark Tank? Sí. Yo cerré 12 12, muy bien. y hay algunas vivas, otras que no. Y hay otras que eres coach. Eres coach. Yo ahora en mi WhatsApp tengo literal de ayer una persona que me está preguntando una serie de cosas y le estoy ayudando de un negocio que no cerramos, pero que me hice amigo de él y que encantado la vida de ayudarlo. Antes hablabas, cuando estábamos entrando, que estás escribiendo un libro que tiene que ver con las capacidades de un emprendedor, entre otras cosas. Eran atletas, ¿cómo era el título? Me ha gustado mucho. Atletas corporativos. Atletas corporativos. Mira, yo literal este libro más bien, yo leo un paper de Harvard en un avión que tiene que ver con 4 capacidades y que yo hago el símil de cómo esas 4 capacidades ayudan a un atleta de alto rendimiento, llámale Nadal, Federer, Verstappen, Messi, Ronaldo, el que quieras, ¿no? Cómo esos atletas viven para esa excelencia y cómo esos atletas dan su vida en la cancha de tenis o dan su vida en el de fútbol o dan su vida en la disciplina que sea, en el coche. Y cómo la mente y cómo ciertas capacidades, que ahora te las digo, son las que forman a esta persona. Yo había leído un libro que no sé cómo se llama, que te dice que para ser experto en algo, tú tienes que hacerlo 10,000 horas. ¿El de Gladwell? ¿Outliers? ¿Fuera de serie? Pues mira, el de Blink también es de Gladwell. Ah, mira. Entonces, puede ser que sí sea de él. No me acuerdo quién es, pero sí. El que hablaba de los Beatles, el de nacer en enero. Sí, o sea, son 10,000 dólares. 10,000 horas que tú tienes que pasar haciendo algo para ser experto. 10,000 horas son todas las horas del mundo para ser el mejor violinista. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo estas personas, atletas de alto rendimiento, pasan su vida en el tenis. Yo un día estaba en Marbella y estaba jugando tenis con mi hija. Y 5 canchas a la izquierda se oía ¡pah! Yo decía, ¿quién sabe quién está jugando ahí? Pero ¿cómo le pega? Y era Nadal. O sea, cuando acabamos de jugar nosotros, que jugábamos, ya sabes, ahí, fuimos y yo decía, qué locura, esto es una máquina. Es una máquina. Concentrado en lo que estaba haciendo y haciendo lo que estaba haciendo. Y tú lo ves en la tele, o si quieres lo ves en vivo, aquí en el Mutua, lo que fuera, y no es lo mismo que verlo así de cerca, en un hotel. Qué suerte. No, espectacular. Pero bueno, lo que te quiero decir para llegar al punto es que me llama mucho la atención el tema de cómo un atleta de alto rendimiento puede hacer lo que hace. Y entonces yo hago un símil de un atleta corporativo. De hecho, el libro se llama Atletas Corporativos. Y tiene que ver con esas 4 capacidades que me encantó cuando lo leí y que trato de yo hacerlo y que trato yo de predicar con esto, que tiene que ver con la capacidad física. Es una pirámide de alto rendimiento. Y esa pirámide de alto rendimiento, la primera parte es la capacidad física. La parte más grande, la parte, digamos, que le da sostén a todo lo demás es la capacidad física. Y eso es bien importante porque tú tienes que hacer ejercicio para estar fuerte y tienes que hacer ejercicio para tener oxigenación en tu cerebro y tú tienes que hacer ejercicio para crear resistencia y tú tienes que hacer ejercicio para un larguísimo, etcétera. Y mucha gente no lo ve como algo importante. Es que no tengo tiempo. Es que yo entro a las 8 de la mañana y no tengo tiempo de hacer ejercicio porque salgo tal y el transporte y no sé qué. Tú tienes tiempo, por supuesto, de hacer ejercicio. Después viene la capacidad emocional, que si esa parte no es lo suficientemente fuerte, pues obviamente no puedes soportar las dos que vienen a continuación. Después viene la capacidad mental. Si tú no estás físicamente bien y no estás emocionalmente bien, la capacidad mental simplemente no existe. Y por último es la capacidad espiritual, que es la fuente de inspiración. Y ahí sí tú dile como quieras. Dios,
Jehová, luz, agua, naturaleza, me da igual cómo, pero que sea la fuente de inspiración. Entonces yo leí esto y dije, pues estos tipos tienen esta pirámide como nadie, y hay ciertos empresarios que son outliers, hablando de ese libro, que también tienen estas, ¿no? Entonces yo trato de vivir y trato de actuar y trato de dar ese ejemplo con esas 4 capacidades, que en mi filosofía es la pirámide de rendimiento ideal. Entonces estoy escribiendo ese libro y doy ejemplos, ¿no? No es un libro... A ver, en primer lugar me buscó Grupo Planeta, ¿no? Lo cual me llamó la atención y dije, ¿por qué? Pero bueno, qué bien. Y luego dije, pues venga, ¿no? Vamos a hacerlo. Yo no sé si voy a ser exitoso vendiendo o no, pero me estoy divirtiendo espectacular en escribirlo porque pues, en mi vida había escrito algo. ¿Y qué es lo que te lleva a hacer estos podcasts y a estar en esta divulgación y a ser docente? ¿Qué es lo que te mueve? Ya tienes una empresa que funciona muy bien. Ya hemos comentado que el tema de los podcasts no lo haces por un lucro económico o por dar visibilidad. ¿Por qué esa pasión de estar hoy aquí juntos? Esa pasión de que luego vas a ir con otros a darles estas charlas, esa pasión por divulgar. Ya te decía yo que soy profesor. En el cierre del examen final, yo les decía a mis alumnos de octavo semestre, son 9, o sea, no son, digamos, los niños de primero, ¿no? Sino que ya son gente de octavo. Yo les decía, me queda claro que mis hijos no me oyen a mí. Por más que yo pueda decirle algo a un hijo, no me escucha, no me oye. ¿Por qué? Porque soy antagónico a él, ¿no? O sea, el padre generalmente no se dan cuenta hasta después. Y le decía a mis alumnos, me queda claro que los alumnos tampoco, porque yo me he quedado muy impresionado cómo el alumno, no hay pocos alumnos que quieran absorber todo. Hay gente que quiere tener un tema probatorio y nada más. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que me da, en lo que me mueve a estar en estas charlas? ¿Qué es lo que me mueve a estar en pláticas y todo? Ejemplo, si yo le puedo dejar a alguien algo bueno en este momento que estamos tú y yo, con eso me doy de bien servido. Y si alguien puede decir, oye, fíjate que es interesante lo que dice Braulio de la pirámide, y empieza a hacer ejercicio, con eso me doy bien por servido. Si alguien dice, oye, mi fuente de inspiración no es la correcta, hasta arriba de la pirámide, y tengo que hacer un pensamiento interno para tratar de ver qué hago, con eso me doy por bien servido. Por ir cerrando, Braulio, me gusta hacer unas cuantas preguntas. En este caso, una potente que nos hace reflexionar. Actualmente, ¿qué es lo que más te está frustrando? Puede ser en el área que primero te venga a la cabeza, pero ¿qué es lo que frustra a un empresario de éxito como tú? El gobierno. O sea, mi gobierno, tu gobierno, el gobierno de Argentina, el gobierno de Estados Unidos y demás. O sea, si soy sincero es eso. No creo que estén alineadas las filosofías de los gobernantes con la filosofía. No digo de los empresarios, digo de los ciudadanos, el gobierno. Tienen incentivos distintos. Pues sí, la realidad es que sí. Tuve países espectacular que funcionan de manera espectacular y hay problemas con los políticos y ve países que no funcionan bien y hay problemas con los políticos y ve las mentiras, ¿no? Y demás. Y la verdad me frustra mucho eso. Y si tuviéramos la capacidad de tener unas gafas especiales que nos pudiéramos poner a agitarlas y de pronto ver cómo es tu día en los próximos 10 años, ¿cómo sería? ¿Tenías 53, habías dicho? El Braulio con 63, poniéndose esas gafas, ¿qué estaría viendo? ¿Cómo es un día en tu vida dentro de 10 años? Yo esperaría que fuera igual. Todo igual. Yo esperaría que fuera igual. Tengo la energía, tengo las ganas, tengo la motivación, tengo muchas para ojalá que sea. Ayer yo cenaba con un amigo mío español que tiene 60 años y que tuvo que dejar la empresa en la que trabajaba porque
lo jubilaron a los 60. Para mí los 60 todavía tienes mucho que dar. Entonces, 10 años después, a mis 63, yo esperaría exactamente lo mismo, con nietos. Podemos decir los 60 son los nuevos 20, entonces podríamos decir. Pues mira, obviamente me duelen las rodillas a los 53, me rompí la rodilla, me duele exactamente todo, pero no, o sea, tengo muchas ganas de que en 10 años pueda hacer lo mismo. Buenísimo. Braulio, un mensaje final para los que nos están escuchando. ¿Qué 3 errores deberían evitar? Gente joven, gente empresaria, gente emprendedora, después de todo lo que has vivido, compactar 3 errores a evitar para que no los cometan. Tratar de pensar que saben todo. Toma ya, buenísimo. Ese es uno. La otra es no saber comunicar. Aquí están. Y la tercera es no saber escuchar. Parecen fáciles y como que parecen obvias, pero son en lo que más te equivocas. Es en lo que más te equivocas. Fíjate que escuchar y comunicar son la misma rama. Pues sí, porque para poder comunicar tendrás que saber escuchar. Pero hay gente que no quiere escuchar porque no quiere escuchar y hay gente que no puede comunicar porque no sabe articular y demás. Y no te quiero decir que comunicar, decir ¿cómo se llama esto? Un discurso, sino poder a través de la comunicación poder ser alguien que pueda llegar a influenciar a alguien de manera positiva, obviamente. Magníficos 3 consejos. Mil gracias por venir, Braulio. No, nada, al contrario. Encantado de estar aquí, en serio. Compartir contigo. Ha quedado una masterclass espectacular. Ojalá que así sea y ojalá, como te dije, si le cambiamos con esta plática, le cambiamos a 2 o a 3, yo con esto estoy más que servido. Ojalá dentro de 5 o 10 años, cuando estemos con esas gafas, veamos un comentario que diga: yo se lo escuché hace 10 años y hoy he logrado con mi empresa tener este éxito, he conseguido casarme o lo que sea. Pues ojalá que así sea. Estupendo. Braulio, mil gracias. Venga. Y a los que nos estáis escuchando desde casa, camino al trabajo, recordad, tenemos que estar comunicando todos los días, escuchando, y una frase magnífica: poder controlar nuestro ego sin creer que lo sabemos todo, entre otros muchos aprendizajes que hemos tenido hoy con Braulio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.